Queridos hermanos, iniciamos nuestro día hoy en este domingo. Es el cuarto domingo de Pascua. Y como siempre la palabra de Dios nos insta, nos llama. Porque Sheipota, Shenye Erubidea llevaré Ikua, va evandere yapo, terán va evandere yapotareina. Hechos los apóstoles, como siempre, porque nosotros después de la resurrección estamos comprometidos con el Señor en hacerlo presente. Hechos, acciones del Señor. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje. Pedro y Bernabé entonces van hasta Antioquía de Pisidia. Muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Y justamente Pablo después toma la palabra, ¿verdad? E indica y dice: yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Parafraseando o haciendo una relectura de lo que encontramos también en el Evangelio de Mateo. Enviados, yo les envío. Incluso Mateo dice luego: yo les envío en medio de lobos. Por lo tanto, estos paganos, al oír las palabras de un resucitado, y es lo que nosotros pedimos, hacer estas cosas bien concretas para atraer y para que la gente pueda comprometerse. Por eso miramos esto más bien como no solo compromiso de una vida individualista, una vida en la que yo me siento bien, en la que yo cumplo con Dios, sino que aquí nos encontramos ante alguien muy lindo y muy importante, que es el de que nosotros mismos, ¿verdad?, podemos hacer crecer ese reino de Dios en la medida en que Dios está en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, si el Señor dice: yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra, quiere decir, que cada uno de nosotros tiene una misión específica, tiene una misión especial. Que la bendición de Dios descienda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.